Hola, querido amigo, querida amiga. Bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos, Luz para mi camino. La palabra de Dios es una luz para nuestros caminos en esa tierra. Hoy vamos a estudiar sobre la oración, sobre hablar con Dios. Yo me acuerdo que cuando me casé, en los primeros días, primeros meses, primeros años, yo aprendí una verdad muy importante. Es que por lo regular a las damas les gusta mucho hablar. Mi esposa hablaba y hablaba y hablaba. Cuando yo llegaba a mi casa estaba cansado, nos íbamos a dormir, pero ella seguía hablando. Yo intentaba hacer lo mejor para quedarme despierto y para escuchar y también hablar un poquito, pero le gustaba mucho hablar. Pero ¿sabes qué? He comprendido que esa mujer me ama. Y porque me ama, le gusta comunicar conmigo. Y también la oración es algo que dice si tú amas a Dios o no. Porque cuando amamos a alguien, nos gusta hablar con esa persona. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios sabiduría, luz para nuestro estudio de hoy. Querido Padre Celestial, por favor, Señor, ven dirigirnos. Vamos a hablar de un tema tan importante. Que tu Espíritu nos dé luz y comprensión. Que bendigas cada persona que está escuchando, leyendo y que está aprendiendo esas palabras que vienen de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra primera pregunta del estudio de hoy es: ¿cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar? ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar? Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cómo lo hizo? Pues en Mateo capítulo 6, versos 6 a 8, podemos leer: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La primera lección que podemos aprender con las palabras de Jesús de Mateo capítulo 6 sobre la oración es que la oración, especialmente la oración privada, la oración en nuestros momentos devocionales, debe de ser algo muy íntimo, muy privado entre nosotros y Dios. Los fariseos en los tiempos de Jesús acostumbraban orar en frente de muchas personas para mostrar a todos que eran muy piadosos, que amaban mucho a Dios. Pero si tú realmente amas a Dios, Dios lo sabe, no necesitas mostrar a los demás. Dios te recompensará en público por tus momentos de oración en privado. Busca un lugar silencioso, si posible, un lugar que esté alejado de las personas, del ruido de la vida, tu aposento, tu cuarto o otro lugar donde tú puedas estar. Jesús le gustaba estar en la naturaleza. Busca un lugar donde tú puedas estar solos con Dios y compartir con Dios lo que no puedes compartir con nadie más. Pero también nos enseña en Mateo 6 que Jesús ha dicho que no debemos repetir muchas veces las mismas palabras, porque eso va a distraer nuestra mente. Si tú repites una palabra vez tras vez, y hay hoy personas que gustan mucho de orar así, le llaman la oración contemplativa o cosas semejantes, en que las personas repiten en su mente muchas veces la misma palabra o la misma frase,
Pero si tú lo haces, va a haber un momento en que tu mente, tu poder de raciocinio va a desconectarse del significado de esa palabra, del significado de esa frase. Por eso Jesús ha dicho, no, los gentiles oran así, pero tú no debes orar así. Tú debes orar con lo que tienes en el corazón, porque Dios ya sabe lo que tú vas a decir. Seguimos con nuestra próxima pregunta. Y es la siguiente. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? ¿Cómo es que Moisés y Dios hablaban? Pues Éxodo capítulo 33, verso 11, en la Nueva Versión Internacional nos dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Mira, Dios es tu amigo. No hay otro amigo mejor que Dios. En realidad, en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay, más unido que un hermano. Hay un amigo más unido que un hermano. Dios es tu amigo. Dios te ama. Dios te quiere. Dios está buscando una relación muy íntima contigo. Y Dios quiere que tú le hables, no como si estuvieras haciendo una predicación, pero como si estuvieras abriendo tu corazón con la persona más íntima que tú conoces. Dios conoce todo sobre ti y Dios te ama. Por eso háblale como a tu mejor amigo, porque Él es un amigo más unido que un hermano. Así debemos nosotros orar a Dios. La oración nos eleva hasta Dios. La siguiente pregunta es, ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo es que nosotros debemos orar? Pues dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Mira, el periodo de la mañana es el periodo más importante para la oración. Cuando yo me despierto por la mañana, la primera cosa que hago es arrodillarme y buscar la ayuda, el poder de Dios para mi día. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Ni siempre es fácil despertarnos muy temprano. Yo soy un ser humano y yo lucho con eso cada día. Me gustaría tener más tiempo, pasar más tiempo con mi Dios, porque siento esa necesidad. Debemos sentir la necesidad diaria de buscar a Dios. Antes que empiecen los problemas, antes que empiece el trabajo, antes que empiecen las relaciones, las otras relaciones, deberíamos estar muy conectados con nuestro Padre Celestial y buscar fortalecer nuestra relación con Él. Dios te ama y Dios quiere en el principio de tu día estar ahí y bendecirte. Por eso hay que orar por la mañana como Jesús oraba. Pero también encontramos otro texto en Salmos 55, verso 17, que nos dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y al mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. La Biblia nos habla de un hombre con el mismo nombre, con el mismo nombre que yo tengo, Daniel. Y ese hombre, un hombre de Dios que yo admiro mucho, oraba 3 veces al día. 3 veces al día él se arrodillaba en su habitación, en su cuarto, tenía las ventanas abiertas en la dirección del templo de Dios y él oraba y oraba y oraba.
clamaba a Dios, daba gracias a Dios, y Dios le daba poder para vivir una vida santa. Nosotros también deberíamos tomar tiempos regulares, periodos regulares de oración. Deberíamos buscar a Dios en momentos específicos de nuestro día. Hay personas que le ponen una alarma en su teléfono para que se acuerden que en esas horas ellos quieren buscar a Dios, porque es fácil olvidarnos. Pero la Biblia también dice en 1 Tesalonicenses 5, verso 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Esas palabras nos dicen que nosotros tenemos el privilegio, sí, de orar por la mañana, muy temprano, orar al mediodía, orar en la tarde, tener esos momentos específicos con Dios en que nos arrodillamos o nos sentamos si no podemos arrodillarnos, pero hacemos reverencia y silencio en nuestro corazón. Pero además de eso, Dios nos da la oportunidad de caminar con Él como caminaba Enoc. Leemos en Génesis capítulo 5, que Enoc caminaba con Dios y tenía una relación tan profunda con Dios que después de algún tiempo Dios le llevó directamente al cielo sin pasar por la muerte, porque Enoc oraba sin cesar. Así debemos orar nosotros. Debemos orar sin cesar. Cada día nos estamos duchando, la agua está limpiando nuestro cuerpo, pero nosotros podemos estar en oración. Podemos decir, Señor, el agua puede limpiar mi cuerpo, pero solo tú puedes limpiar mi corazón. Cuando estamos comiendo, podemos decirle, Señor, mi Dios, yo puedo comer esas papas, yo puedo comer esa sopa, yo puedo comer esas frutas, pero la comida más importante es tu palabra. Acuérdame tu palabra para que yo pueda alimentarme del pan de Dios. Podemos estar trabajando y podemos estar hasta construyendo una casa. Y podemos decirle, Señor, yo puedo construir esta casa, pero solo tú puedes construir mi carácter para que yo pueda habitar un día en la casa que tú tienes para mí en el cielo. Podemos y debemos y necesitamos orar sin cesar. Nuestra próxima pregunta es la siguiente. De acuerdo con la oración modelo enseñada por Jesús, ¿qué diferentes temas pueden llenar nuestras oraciones? Y encontramos la respuesta en Mateo. También el capítulo 6, habíamos leído un poquito antes, Mateo 6, ahora versos 9 al 13. Y dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Qué diferentes temas pueden llenar nuestras oraciones? ¿Qué decir a Dios? Un día yo he tenido un profesor de teología que se ha acercado a mí. Él sabía que me gustaba orar. Yo pasaba noches enteras con mis amigos orando en la facultad en Francia. A veces solo yo oraba 1 hora, 2 horas. Y mi profesor se acercó a mí y me dijo, pero tanto tiempo en tus oraciones, ¿qué le dices tú a Dios? Pero Jesús nos ha enseñado que podemos hablar de varios temas con Dios. Primero, deberíamos hablarle como a nuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que Dios es alguien que tú debes respetar mucho como a un padre, y debemos respetar a nuestros padres, aunque tengamos también confianza. Él es tu Padre, Él te conoce,
Te conoce con ropa y sin ropa. Conoce lo que tú dices, lo que tú haces, cuando las luces están prendidas y cuando está todo oscuro. Dios sabe de todo. Es tu Padre. Puedes tener confianza. Pero es un Padre celestial. Es el creador de los mundos, de los planetas, de las estrellas, del sol. Es un Dios a quien tú te debes de acercar con mucho respeto, porque está en los cielos. Y dice también que podemos decirle, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es muy especial. Deberíamos tomar el nombre de Dios con mucho respeto en nuestros labios. Y dice, venga tu reino. Para el cristiano, el deseo más grande de su corazón es que Dios pueda reinar dentro de sí mismo, pero también reinar en todos los corazones, en toda la tierra. Que venga el reino de Dios, que venga Jesús. Eso puede llenar nuestras oraciones. Es decirle, Señor, utilízame para que tu reino pueda venir muy pronto. Hágase tu voluntad. Podemos orar para que Dios haga su voluntad en nuestra vida, que Él dirija nuestros caminos de acuerdo con su voluntad. Y podemos pedirle por nuestras necesidades diarias, todo lo que necesitamos. Y podemos pedirle también que nos libre de entrar en tentación, porque todos somos muy débiles y necesitamos su ayuda para no pecar. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué no debemos olvidar en la oración? Y el Salmo 103, verso 2 nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Deberíamos no olvidarnos de los beneficios que Dios nos da. Deberíamos cada día agradecerle. Por la mañana agradecerle por un día más de vida. Por la noche agradecerle por todas las bendiciones que nos ha dado. Deberíamos tomar tiempo a veces para parar, acordarnos de nuestro pasado, escribir quizás en un pedacito de papel todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy te puedes sentir muy triste. Puedes sentir que nada hace sentido, que no tienes nada para agradecer. Pero si tú tomas un tiempo para pensar, si te comparas con otras personas que están pasando por cosas muy peores, y si te acuerdas de las cosas buenas que Dios te ha dado, eso va a aumentar tu fe para pedirle cosas buenas en el futuro también. La próxima pregunta es, ¿qué característica esencial tienen las oraciones que Dios oye? Esa es una pregunta muy importante. Marcos, capítulo 11, verso 22 al 24, registra las palabras de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Querido amigo, querida amiga, la Biblia nos enseña a orar con fe. No podemos nosotros llegar a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que nos ama tanto, nuestro Padre que ha hecho el más gran sacrificio para salvarnos. No podemos llegar con esa actitud, yo no sé si Él me va a ayudar o no, yo no sé si Él me va a bendecir o no. No. Jesús ha enseñado, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas, buenos dones a vuestros hijos, buenos regalos a vuestros niños y niñas, ¿cuánto más no dará el Padre Celestial cosas buenas a los que le piden? Dios tiene cosas buenas para ti. Claro que Dios nunca va a dar todo, exactamente todo lo que le pedimos, porque nosotros somos limitados. Nosotros a veces no comprendemos lo que es mejor para nosotros.
Pero si oramos como Jesús nos ha enseñado, hágase tu voluntad, así como tu voluntad es hecha en tus ángeles en el cielo, pues que se haga en la tierra, en mi vida también. Si estamos listos a aceptar la voluntad de Dios, podemos tener confianza que Él escucha nuestras oraciones. Juan escribió en su primera carta que esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo podemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios? Pues la Biblia nos enseña eso también. Y hay elementos de respuesta en la Biblia que nos pueden ayudar a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestra próxima pregunta tiene que ver con eso. Dice, ¿en el nombre de quién podemos presentar nuestras oraciones a Dios? Juan capítulo 14, versos 13 y 14, nos dice que Jesús en la última noche con sus discípulos les ha comentado, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dios quiere contestar tus oraciones. No pienses que Dios quiere decir que no. Dios quiere decir que sí. Por eso Dios quiere que tú aprendas a orar. Orar en nombre de Jesús no es solo decir en el principio o al final de la oración, en nombre de Jesús. Esa frase no es como una frase mágica que tú puedes decir y así Dios te va a dar todo. No. El nombre en la Biblia es un símbolo del carácter. Jacob se llamaba Jacob porque engañó a su hermano, es su padre, y Jacob significa engañador. Jesús significa Salvador. Si tú oras de acuerdo con el nombre santo y puro de Jesús, tu Salvador, que te ha salvado de tus pecados, si tú oras de acuerdo con ese nombre, entonces yo te puedo dar la garantía que Dios va a escuchar tus oraciones. No yo, pero la palabra de Dios. ¿Qué simboliza el nombre de Jesús? Pues simboliza salvación, simboliza pureza, simboliza obediencia a los mandamientos de Dios, simboliza amor a Dios y a nuestro prójimo. Si tú amas a Dios de todo tu corazón, si tú amas a tu prójimo, si tú haces un esfuerzo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y oras reclamando las promesas de la palabra de Dios y dices, Señor, tú has prometido, yo quiero cumplir las condiciones de tu promesa, yo quiero vivir de acuerdo con tu palabra, pero por favor, cumple tu promesa. Si oramos de acuerdo con el nombre de Jesús, ese Jesús revelado en las Sagradas Escrituras, podemos tener la certeza que Dios escucha nuestras oraciones. La próxima pregunta es la siguiente. ¿Qué hizo Jesús en el peor momento de su vida? Y leemos la respuesta en Lucas capítulo 22, verso 44. Y nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, la Biblia nos enseña que Jesús para salvarnos, y vamos a estudiar más de eso en los próximos temas, que para salvarnos Jesús tuvo de cargar con todos nuestros pecados. Y el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Y Jesús estaba sintiendo por la primera vez en toda la eternidad que Él estaba lejos de su Padre, que su Padre le estaba escondiendo su rostro. Jesús estaba llorando. Jesús no solo estaba llorando, pero sudando.
y estaba orando en agonía, con una angustia muy profunda. No sabía cómo se iba a pasar eso de la cruz. Él sentía que quizás, posiblemente, nunca más iba a ver el rostro de su padre. Estaba orando, Señor, por favor, Padre, por favor, hágase tu voluntad. Yo quiero quedarme cerca de ti. La voluntad de Jesús era pura. Aún así, él oró, Señor, mi Padre, hágase tu voluntad. Estando en agonía, oró más intensamente. ¿Qué debes hacer tú y yo cuando estamos en agonía? Cuando la vida es difícil, cuando no tenemos tiempo. Debemos orar más intensamente si seguimos ese Jesús. Hasta sangre salió de su piel con su sudor, porque Jesús quería estar tan cerca del Padre. Y la oración nos acerca de Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 nos dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, no te olvides de agradecer, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús se levantó de su oración en Getsemaní. Después de orar, después de clamar, Él se levantó fortalecido. Sí, la cruz fue una prueba muy difícil, pero Jesús tenía paz en su corazón. Aceptó la voluntad de Dios. La oración no nos cambia tanto a nosotros. La oración no cambia tanto a Dios, mejor dicho. La oración no cambia tanto a Dios, pero la oración nos cambia más bien a nosotros. La oración es utilizada por Dios para acercarnos a Él, para que podamos comprender su corazón y para que podamos aceptar su voluntad. Un día un amigo me ha preguntado, Daniel, ¿te sucede que pases un día sin orar? Bueno, yo le he dicho, amigo, no. A veces no oro tanto como me gustaría. A veces no oro tanto como siento que necesito. No tengo todo el tiempo que me gustaría tener. Pero todos los días oro, estoy caminando, estoy orando. Y mi amigo me dijo, a veces yo paso varios días sin orar. ¿Será que podemos pasar varios días sin respirar? La oración es la respiración del alma. No pases, querido amigo, querida amiga, un día más sin hablar con tu mejor amigo, con tu Dios, con tu Salvador, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.